Vamos a transmitir un live que podríamos denominarlo el entorno presidencial cercado. La idea pues es, vamos a revisar lo que ha sucedido el día de hoy con respecto a algunos ex funcionarios del actual gobierno que fueron allanadas sus viviendas y otros fueron advertidos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a ver el caso, ¿verdad? El caso sobre el cual el fiscal general que venía investigando considera que deberían haberse producido esos allanamientos. Nosotros vamos a ver las razones que tienen que ver con las obras que se llevaron a cabo en el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia. Y que tienen que ver con una fecha precisa, porque esto se basó en un informe de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que generalmente la gente la denomina mal, dice Comisión de Emergencias, no, es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Hemos estudiado incluso los aspectos climatológicos de aquel entonces, año 2022, finales de junio y principios de julio, con la tormenta tropical Bonnie, que atravesó de este a oeste la frontera, los territorios fronterizos de Costa Rica, incluyendo evidentemente el cantón de Liberia, porque ahí se origina, digamos, un decreto de emergencia. A mí particularmente me llamó mucho la atención de que en la Asamblea Legislativa se haya hecho comparecer, digamos, a la persona, que fue una mujer, que formaba parte, digamos, de la administración del aeropuerto. Pero un administrador de aeropuerto no tiene absolutamente nada que ver con climatología. La climatología es una ciencia muy específica. Nosotros, los que hemos estudiado ciencias de la Tierra, conocemos algunos elementos, podemos decir, ¿verdad? Y me parece que incluso el mismo nombre nos dice mucho, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos. Entonces, evidentemente que en una emergencia lo primero que se hace es prevenir, y posteriormente viene toda la etapa, digamos, ya de tratar de reparar, digamos, las obras. Y en este caso, pues el aeropuerto, pudiese ser que el mismo uso le hubiera ya producido algunos daños, un desgaste natural, ¿verdad? Y que la lluvia excesiva, porque fue una tormenta tropical, ¿verdad? Que cobró una mayor fuerza conforme fue atravesando el país en esa trayectoria, ¿verdad? Este-oeste, ¿verdad? Entonces, aquí ni el ministro de aquel entonces, el señor Amador, que no hay que perder la perspectiva. Sí, era Luis Amador en aquel 2022. 2022, el ministro es Luis Amador. De Obras Públicas y Transportes. Entonces, ahí hay hechos muy particularmente errados, digamos, con algún sentido, pero que el entonces presidente de la Comisión de Viabilidad, CONAVI, no era el responsable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Lo asume posteriormente Mauricio Batalla. Pero es posterior, son hechos posteriores. Entonces, en todo caso, tampoco es que esto tenga que, Luis Amador tampoco es corresponsable de esto, porque el decreto de emergencia
lo da la Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? Entonces, la Comisión Nacional de Emergencias tiene su presidente, ¿verdad? Que está en indagación. Exactamente, también, el señor Picado. Y él tendrá para dar las explicaciones del caso. Las explicaciones de él son muy importantes porque ayudarán, digamos, a entender a un fiscal general, digamos, cuyo campo es el campo jurídico, debe en absoluto desconocer, digamos, todo lo que es el comportamiento, digamos, climatológico, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, hemos querido con José Rigoberto hacer este programa porque yo creo que se trata, digamos, de mantener, digamos, la racionalidad, sí, un llamado de los eventos, ¿verdad? Hay un razonamiento. Es que vamos al génesis, doctor, de la situación. Sí. Creo que amerita, porque hoy se dieron 23 allanamientos, no solo en la casa de Mauricio Batalla. El que sucedió en la casa de habitación de Mauricio Batalla, exministro del MOP, pero como usted bien dice, traigo a colación lo mismo, en aquel entonces era Luis Amador, lo presidió, lo llevó a cabo, estaba el director del organismo de investigación judicial y estaba el mismísimo Carlos Israel Díaz. Y incluso ahí lo vi dando declaraciones, pero el asunto es que a nosotros en estos canales, doctor, no, yo sé, usted y yo, que hemos estudiado el caso el día de hoy y días anteriores, ¿verdad? Nosotros ya le hacíamos seguimiento a este asunto. No somos sensacionalistas en ese sentido, nosotros nos vamos al génesis de la situación. Por ejemplo, yo aquí, doctor, yo aquí tengo una fotografía que me gustaría enseñarle a los costarricenses. Aquí se va a ver en la tablet. Acá pueden ver la pista, un poquito para atrás para que enfoque bien. Acá se puede ver la pista. No, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Aquí, ahí se ve cómo quedó la pista. A ver, ahí se ve. Ahí se ve bien. Manténgala ahí. Ajá, ahí se ve cómo quedó la pista del Daniel Oduber de Quebrada. Ahí. No, más bien enciéndalo. Gracias. Ya enfoqué bien. En los dos teléfonos se ve. Gracias, doctor. Vea que se ve bien. Véala cómo quedó la pista, doctor. Sí. En aquel año 2022. Aquí está, ¿verdad? Véala ahí, se ve bien claro. Ve todo arrancado. Todo está arrancado. Y véalo ahí también. En tu canal se ve claramente. Ahí está. El buen enfoque, cómo quedó arrancado el asfalto después de la tormenta tropical. Porque recordemos algo. Afectó toda la zona fronteriza porque atravesó desde el Mar Caribe, entró por Isla Calero, que es nuestra frontera con Nicaragua, y atravesó todo lo que fue el lago de Nicaragua. Sí, el lago de Nicaragua, a lo largo del lago de Nicaragua, ¿verdad? Y salió al Pacífico. Exactamente. Y luego subió, digamos, en dirección norte hasta México. Ok, aquí tengo la dirección de aquel huracán. Vean que ahí lo ven, ahí se ve en rojo, vean lo costarricense. Tormenta tropical que generó en huracán. Entonces, ¿para qué traemos esto a colación? Porque en el expediente, en esta acusación, el fiscal general dice que presuntamente la pista no existían indicios o elementos que confirmen el mal estado de la pista y que confirmen que la pista del Daniel Oduber quedó destrozada a raíz no solo del huracán Bonnie, había pasado también en el 2019 otro huracán. Pero no vieron esas fotografías, doctor, que estamos mostrando aquí, con una pista de aterrizaje totalmente destruida, ¿verdad? Sí, de acuerdo, digamos, a la simbología que utiliza, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad?, por tonalidad, ¿verdad?, se llegó hasta el color rojo, ¿verdad?, o sea, lo cual indica, digamos, una alta pluviosidad y una alta peligrosidad. Entonces, efectivamente, Liberia, ¿verdad?, y Liberia es un cantón en donde está ubicado el aeropuerto Daniel Oduber. Y vi una persona, doctor, disculpe, me pone aquí en mi directo que no tiene nada que ver con el caso.
Exactamente, por favor, o sea... ese es el meollo del asunto. Mira, yo te discuto ese criterio porque más bien ese es el génesis del caso. Y si usted lee el expediente o la acusación, mejor dicho, por el cual se justifican los 23 allanamientos, proviene de la discusión de la pista. Proviene de la discusión... La declaratoria de emergencia. Exactamente. Entonces, la declaratoria de emergencia, que evidentemente es posterior, ¿verdad? Porque, bueno, primero pasa el evento, ¿verdad? Natural, ¿verdad? La tormenta, el huracán, y luego vienen, bueno, las reparaciones que había que hacer. No, y recordemos algo, posteriormente, por esa declaratoria de emergencia de la comisión, el presidente de la República hace uso de una herramienta que se llama el decreto. Mediante decreto que tiene rango de ley, se ordena, porque así lo dice el decreto, a mediados del 2000, en julio del 2022 a mediados, posteriormente al huracán Bonnie, por el grado de preocupación, porque recordemos, doctor, se iban a ir las aerolíneas. Sí, claro. ¿Cómo un avión, doctor, va a aterrizar en una pista así? No puede, sinceramente no puede. Entonces se dijo, vea, no se va a hacer un bacheo, ¿verdad? Porque es imposible. No, era otro tipo de reparación. Era profunda. Había que arrancar las dos capas porque había un primer asfalto y un segundo de base. Entonces, mediante el decreto se le da un rango de emergencia nacional. Y se ordena que en aquel entonces el ministro Luis Amador se tenía que buscar la financiación para hacer la pista, y se encontró, se hizo, y se hizo nueva en un tiempo récord, porque de cada día que el aeropuerto Daniel Oduber estuviera cerrado, eran millones que se perdían de turismo, porque recordemos algo, doctor, solo existen 3 aeropuertos internacionales en este país: Juan Santamaría, el de Pavas y el Daniel Oduber. El de Pavas es internacional, el sí, Tobías Bolaños. Sí, se considera. Okay. Sí, bueno, entonces, ok, el contexto es un decreto, ¿verdad?, de emergencia nacional en la zona, digamos, norte del país, cubrió todos los cantones, ¿verdad?, Los Chiles, Upala, Huatuso, Sarapiquí y Liberia. Okay. Entonces, sobre esos decretos, evidentemente es la única institución que los puede emanar es la Comisión Nacional de Emergencia. El presidente está también siendo indagado, ¿verdad? Sí, está nombrado. Vea, para que lo entienda la persona que nos contradice, porque siempre hay el espíritu de contradecir la ciencia. Es un principio. Yo estudié ciencias de la Tierra, entonces yo sí sé lo que estoy hablando. Entonces, claro, hay una contradicción que se subsana con el decreto, ¿verdad? Entonces, el decreto de emergencia permite más rápidamente llevar a cabo esos recursos que se canalicen. Claro. Y entonces, digamos, por eso nosotros también lo hemos dicho, ¿verdad? Es decir, veamos las personas a las que se toca. Efectivamente, hoy día, salvo el presidente de la Comisión de Emergencia, ¿verdad?, que está en su cargo, el resto de los funcionarios, de los 23, ¿verdad?, se trata de personas que estuvieron en el entorno presidencial, ¿verdad? Es decir, Natalia Díaz fue advertida, ¿verdad? El exministro Batalla fue está en interpelación en este momento, ¿verdad? Esa es la fase que se llama interpelación, ¿no? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero jurídicamente es una interpelación, ¿verdad? Está ahí dando declaraciones, y ahí dura un periodo de tiempo, ¿verdad? Que se dan los abogados para interrogarlos sobre los hechos. Y entonces el entorno presidencial, digamos, empieza a sufrir, ¿verdad? Ok, ¿qué no tienen ellos que tenían antes?
Bueno, ahí tenían el fuero que les da, digamos, el ser parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hay algo que yo creo que algunos televidentes, o bueno, mejor personas que nos siguen o que nos están viendo en este momento están obviando, doctor. Yo los invito a hacer una búsqueda sencilla ahí en Google. Recordemos que la operación del Daniel Oduber durante muchos años se ha visto en grandes riesgos. Existió un incidente hace algunos años de un avión que se le estalló una rueda por el estado de la pista. Se fue en un hueco, se fue en un bache. Entonces, estaba en Costa Rica. Entonces, yo quiero que nos traslademos al escenario del Daniel Oduber, porque, por ejemplo, hace unos años también se tuvo que dar un cierre y los inspectores tuvieron que salir a la pista porque había sedimentos. Y entonces usted en la operación del Daniel Oduber pasaba como inspector viendo a ver si el siguiente avión podría aterrizar o podría despegar. Entonces, por favor, estamos en un momento que el Daniel Oduber en materias de la pista número 23, incluso aquí tengo el sentido de las pistas, porque las pistas de aterrizaje pueden utilizarse de un lado o del otro, pero estábamos en un cierre técnico del Daniel Oduber. Entonces, si ahí están los huecos reportados, ahorita en una fotografía enseñé uno de esos huecos, ¿verdad? Entonces también hay que pensar algo. En aviación, las pistas tienen que estar de una manera pulcra, ¿verdad? Los invito a ver, por ejemplo, la pista del Juan Santamaría, que es excelente, digamos, en iluminación, en la anchura. Y recordemos algo, les repito, el Daniel Oduber recibe vuelos internacionales. Sí, y mucho turismo hoy día, ¿verdad? La gente prefiere llegar directamente a Guanacaste, que es donde están las playas. Hay buenos hoteles, ha mejorado mucho, ¿verdad? Por eso yo creo que hay algo importante que recalcar. Indudablemente habían mejoras por hacer a nivel pista en el Daniel Oduber. Habían cosas que mejorar en el Daniel Oduber, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, todo esto porque en la Asamblea Legislativa hubo una comisión, digamos, que, por ejemplo, investiga este caso, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces ellos prefirieron, digamos, en vez de llevar a un especialista en meteorología, ¿verdad? Que les hubiese explicado más ampliamente, llevan a la administradora del aeropuerto de Liberia. Entonces, digamos, cuando usted es administrador, generalmente está en su oficina, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que usted pueda percibir desde su oficina, que es lo que un meteorólogo que está trabajando con los datos, que tiene las mediciones, que tiene las tomas satelitales, ¿verdad? Porque esto inclusive, doctor, vieras que aquí es que la información en estos tiempos fluye, ¿verdad? Fluye. Tengo un reporte de la Administración Canadiense de Transporte Aéreo. Emitió una alerta del mal estado de la pista de aterrizaje del Daniel Oduber y le recomendó a las aerolíneas canadienses no aterrizar. Entonces, a mí no me pueden decir que no había un escenario de emergencia. Sinceramente, cuando usted se remite a las pruebas y hace un análisis de la misma, es refutar, imagínese, doctor, la Administración Aérea Canadiense que dice que la pista no servía. Entonces había que reemplazarla. Lo que pasa es que cuando vino la tormenta Bonnie, el asunto se empeoró, se puso peor y se puso en un estado de que el presidente tenía que emitir el decreto. Es que imagínense mandar eso a proyecto de ley. ¿Cuándo hubiera estado? ¿Qué querían? Que el aeropuerto Daniel Oduber, doctor, se cerrara más de un año. Si había suerte, de un año la provincia de Guanacaste se va a la quiebra. Porque si yo no me equivoco, hay una afluencia de turistas, no solo desde Canadá, de Estados Unidos y de Europa, de casi de 1 millón de personas por año. Sí,
Ha estado subiendo. ¿Usted qué cree, doctor? Más del millón. Los empresarios de Guanacaste, ¿qué te van a decir? Vayan, recarpeteen esa pista 23 del Daniel Oduber. Eso es lo que tienen que hacer. Después vean cómo resuelven la burocracia. Porque aquí hay un problema de burocracia en este país. Y eso es lo que hoy le echan en cara con esos 23 allanamientos. Que por qué no se respetó esa burocracia. Pero, por favor, o sea... Bueno, y se respetó porque, digamos, el decreto de emergencia implicaba, digamos, pasar, digamos, a escenarios nuevos, ¿verdad? Que es enfrentar ya la etapa, digamos, de reconstruir la pista, y fue lo que se hizo. Pero como les digo, hubo toda una comisión legislativa, ¿verdad? Entonces va la administradora, con todo el respeto, evidentemente, entre el campo de la administración, pero por más especialista que haya sido, por más experiencia que tenga, era muy difícil, digamos, saber el estado exacto, digamos, de la pista. Incluso muchos funcionarios que trabajan en los aeropuertos no conocen, digamos, las pistas. Muy pocas veces tienen esa oportunidad, y eso posibilita, digamos, la reparación. Entonces quiero decir, incluso, digamos, desde el punto de vista de la oposición, digamos, al gobierno, siempre visualizaron mal el problema. El problema efectivamente era un problema que se origina, digamos, en este ámbito, digámoslo así, de lo climatológico, ¿verdad? Y entonces por eso el decreto. Pero ok, vienen, digamos, las otras partes que tienen que ver, digamos, hoy día con la política costarricense. Ha habido un conflicto entre el Poder Judicial, notablemente entre el fiscal general de la República, el presidente de la República. Hay un pulso tendido, ¿verdad? Sí. Entonces está viendo a ver quién, yo diría que incluso... quién tiene el poder finalmente, es decir, quién puede ejercer el mando. Entonces, ese cerco que le van haciendo al presidente, ¿qué es lo que le está indicando al presidente? A él no lo van a tocar, por más que en las noticias, no tiene inmunidad, ¿verdad? Por más que, ahora lo vamos a ver, la inmunidad, por más que, digamos, se diga que esta mañana, digamos, hubo agentes policiales cerca de su vivienda, allá arriba en Concepción de Tres Ríos, ¿verdad? En donde está el apartamento del presidente, Monterán. Entonces, que estuvieron observando, ¿verdad? Pero ellos... ahí, digamos, tienen absoluta libertad de movimiento. Eso es un poco sensacionalista también, digamos, constitucionalmente la Constitución lo dice, el costarricense tiene libertad de movimiento. Ok, tienen libertad de movimiento, pueden ir a observar dónde vive el presidente de la República, posiblemente ya, de hecho ya lo sabían, ¿verdad? Pero entonces eso es ir creando, digamos, un ambiente de cierta tensión, ¿verdad? En torno al presidente, que al igual que nosotros, evidentemente conoce claramente el artículo 151 de la Constitución. Ahí lo tenés. Sí, es de sobreinmunidad. Es que, con permiso, compatriotas, para leer, el presidente, los vicepresidentes de la República o quien ejerza la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa dar lugar a formación de causa penal. ¿Por qué? Porque existen 3 tipos de fueros, ¿verdad? Yo no sé si los costarricenses lo saben. Yo con gusto les digo cuáles son esos 3. Los 3 fueros son la inmunidad contra las detenciones, que para estos efectos, ¿verdad? Como hubo hoy allanamiento, ¿verdad? Eso no se puede hacer en contra del presidente. Y de cargos supremos, ¿verdad? La inmunidad por la expresión de opiniones, entonces, como hacen los diputados también, que tienen ese fuero de protección y pueden opinar, como lo hace el presidente todos los miércoles, eso tiene inmunidad también. Y está el fuero de improcedibilidad penal, ¿verdad? Que es imposible procesar penalmente a miembros de supremos poderes, ¿verdad? Mientras ejerzan su cargo. A menos que, como dice el artículo 151,
que la mayoría de la Asamblea así lo diga, ¿verdad? Mediante el proceso de levantamiento de la inmunidad del presidente. Por eso yo siempre, doctor, aprovecho la ocasión y yo creo que nosotros hacemos uso de la razonabilidad y hacemos un llamado a la tranquilidad y que lo que hay que hacer es este análisis que usted y yo compartimos, ¿verdad? En nuestro canal. Hay que tener prudencia y ir llevando los hechos pues, uno a uno, ¿verdad? Irlos describiendo por qué el fiscal general argumentan estas acusaciones que lo del Daniel Oduber, pero también yo siento que también el fiscal general a veces raya con la línea de investigar al presidente, porque de acuerdo a estos fueros el presidente no puede ser investigado. No puede ser investigado, es constitucional y anticonstitucional. Sí, pareciera que él no está ahí en la Corte Suprema de Justicia. Sí, de hecho está muy alejado, la oficina de él, vea que está aparte. Está a metros, 300 metros por la cuesta. Habría que traerlo a la oficina central, que esté en continuo contacto con los, ¿verdad? Con los colegas abogados, porque incluso ha habido hasta pésimas interpretaciones, digamos, de la Constitución. Inclusive, llama mucho la atención, ¿verdad? Que un fiscal general, digamos, no sea un buen abogado constitucionalista. Sí, inclusive, digamos, él puede hacer uso, como fiscal general que es, él tiene facultades investigativas. En todos estos casos, digamos, si él tiene las órdenes de los jueces para realizar los 23 allanamientos, y yo sé que las tiene, los hace. Pero aquí el asunto es cómo se está llevando la investigación, sobre qué bases presenta, y es que digamos, hay un montón de implicados, no solo estamos hablando de Mauricio Batalla es uno de varios implicados. Por ejemplo, está el señor Picado de la Comisión Nacional de Emergencia, está el director de Aviación Civil y su asistente. Entonces, exactamente como la persona escribe ahí mi directo, eso es el punto que usted y yo llevamos, ¿verdad? Esa es la línea que llevamos. Se está llevando una investigación, inclusive ahorita no se está discutiendo el fondo del tema. Los que están en el circuito judicial, lo que se va a dirimir, lo que se va a discutir son medidas cautelares. Sí, son declaraciones. Primero ¿verdad? Se indaga, se declara, ellos dan sus puntos de vista, ¿verdad? Sobre los diversos temas que hay. Uno, digamos, más bien la pregunta que deberían hacerse los costarricenses es ¿por qué el ex ministro Batalla y por qué no el ex ministro Amador, quien fungía en ese momento? Pareciera haber una contradicción. Sí, claro. Porque el ex presidente del CONAVI es quien asume, digamos, la reparación, pero la asume, digamos, toda vez que ya había sido aprobado, ¿verdad? ¿Vos te referís a Mauricio? Sí. Exactamente. Sí, Fue Luis Amador, cuando se firmó el decreto y se movió toda la pista, era Luis Amador. Lo que pasa es que Luis Amador, costarricense, está en Canadá, él reside en Canadá. Sin embargo, ¿verdad? Hay conexiones con Interpol, por ejemplo. Si a Interpol le llega una notificación, una solicitud de arresto para que el señor Amador comparezca en Costa Rica, cosa que no ha pasado al día de hoy, ¿verdad? Pero es un imputado. Yo diría que más imputado que los que arrestaron hoy mismo. Era quien ejercía el ministerio, ¿verdad? Y tampoco es porque uno, personalmente, yo no tengo absolutamente nada contra Luis Amador, más allá de decir, bueno, era el que era ministro en ese momento, ¿verdad? Es decir, al que se nombra posteriormente, no tiene por qué necesariamente que ser como la figura visible de esto, ¿verdad? Toda vez que cuando él toma la institución, se encuentra una lista de proyectos a ejecutar con, digamos, prontitud y celeridad, y él lo hace, ¿verdad? Inclusive, doctor, vea, es que por aquí una persona hace varios minutos me pone, pero es que ¿por qué Chávez no renuncia a la inmunidad? Eso es desconocimiento de la persona, porque la inmunidad no se puede renunciar. Entonces, no es una cuestión antojadiza. ¿Saben por qué, costarricenses? Porque la inmunidad no está enfocada a que sea Chávez,
sino a la posición que ostenta. Sí, y no es el presidente, a todas maneras el presidente no tiene que ver nada en esto, ¿verdad? Exactamente, entonces este concepto de que ¿por qué no renuncia a la inmunidad? Es que no viene al caso, porque no la puede renunciar al aspecto en el enfoque de que permita una detención, pero al fiscal ¿de qué le sirve permitir la detención si no lo puede procesar? Entonces, sí, es que, vea, tomen la Constitución y lean el artículo 151. Ahí está, claro. Entonces, incluso podría renunciar a la inmunidad para ver, no este caso, porque no es este el caso central. El caso central, digamos que, podría él renunciar. Incluso su abogado, el señor Villalobos lo explicó, es el caso, digamos, que también está ventilando el fiscal general, ¿verdad? Pero, digamos, a uno le llama la atención, porque eso salió publicado, pero también hay 1.600 casos, ¿verdad?, que son del Poder Judicial, o sea, que el Poder Judicial no ha querido iniciar, que los ha presentado, digamos, el Poder Ejecutivo. Y hay algo que a mí me gusta estar en contacto, y usted también me ayuda, doctor, en eso. Yo le agradezco el espacio, porque hay mensajes que yo puedo darles con claridad y quitar esos tabúes. Por ejemplo, yo te digo el día de hoy que la inmunidad del presidente es aquí tengo los 3 conceptos, aquí los apunté, es absoluta, perpetua e irrenunciable. Entonces, todas estas noticias de que están por la casa del presidente y todo eso, no tienen fundamento. Más bien le están dando seguridad. Exactamente. Digamos, de ser una nota de sensación para obtener likes y obtener corazones y ese tipo de cosas, no pasa. Por eso nosotros, doctor, a mí me gustó el enfoque de hoy, porque empezamos con el génesis de esta situación, que está con el asunto de la pista número 23 en el Daniel Oduber y el mal estado en que estaban. Yo le invito a entrar a Google y poner imagen del 2018, porque no es un asunto nuevo, doctor. Se remonta de décadas y décadas de abandono de la pista del Daniel Oduber Quirós y está como el segundo aeropuerto con más afluencia de extranjeros de Costa Rica detrás del Juan Santamaría. No nos podíamos dar ese lujo de mandar eso al Congreso. Inclusive, tomemos algo en cuenta, en el 2022 Chávez se llevaba bien con el Congreso, con Rodrigo Arias. Los problemas vienen desde 2024 hacia acá. Entonces, a Rodrigo lo hubiera hecho si hubiera sido necesario. Pero es que el carácter de emergencia en aquel entonces para nuestra provincia de Guanacaste, porque recordemos que esas zonas viven del turismo, Playas del Coco, la misma Liberia Centro, entonces no nos podíamos dar el lujo de pasar meses y meses con una pista que ya no estaba en condiciones para recibir aviones, doctor.